Permítanme unos segunditos en lo que doy inicio a la sesión del en vivo de YouTube, por favor. Ok, ahora sí podemos iniciar simultáneamente tanto en el en vivo de YouTube como en la plataforma de Zoom, ¿vale? Doy la bienvenida a quienes nos están acompañando en esta segunda sesión de los espacios abiertos de aprendizaje de el módulo 4. Ok, ahí está, creo que ya. Sí, ya están familiarizados con nuestra dinámica, saben que se dan 10 minutos de cortesía de acceso para el acceso, pero ya después de este tiempo, eh, lo, lo, lo preferible sería que pues nos acompañen por el en vivo de YouTube, ¿vale? Porque a veces se me dificulta un poco ver cuando están dando el acceso cuando están solicitando el acceso. Entonces, en este caso creo que sería lo ideal que nos fueran siguiendo por el en vivo de YouTube, ¿vale? Ok, bueno, ya saben el recordatorio. Se les pide, por favor, que durante la sesión mantengamos la cámara cerrada y el audio también. Y 20 minutos antes de cerrar, nos vamos a las dudas y preguntas que pudieran haber tenido a lo largo de la semana. En esta ocasión me contactaron por medio del mensajero con que me dijeron que tenían algunas dudas relacionadas con la primera actividad integradora, pero pues lamentablemente, bueno, le respondí el mensaje, pero ya no hubo seguimiento. Entonces, sí, claro que sí, para eso son estas sesiones, para aclarar dudas. Nada más yo les agradecería que por favor, pues sí envíen sus dudas con un poquito de anticipación para que pues las pueda contemplar aquí dentro de las sesiones de los espacios abiertos de aprendizaje, ¿vale?
Entonces, vamos a dar inicio. Eh, en esta ocasión, me gustaría comentarles que en la semana, concretamente el día de ayer, revisé algunas actividades integradoras. La primera actividad integradora que estuvieron entregando, y yo vi que no, que había muchos errores en las respuestas que estaban escribiendo en el cuadro comparativo de las obras que se van a analizar en la primera actividad integradora. Pero, bueno, obviamente ustedes cuentan con los materiales de, eh, de la plataforma, que se supone que los van revisando a lo largo de la semana, y obviamente esa debe de ser la principal fuente, ¿no? En las cuales ustedes deben de sustentar sus respuestas. Obviamente también pueden ustedes consultar, o deberían ustedes consultar información de manera externa a la plataforma. O sea, ustedes buscan en sus propias fuentes de información las respuestas, y puede ser desde un tutorial de YouTube, pueden, no sé, incluso hasta la Wikipedia si ustedes gustan, pero la cuestión aquí es que deben mencionar, o esta es una de las razones muy importantes de por qué deben de mencionar la procedencia de esta información, ¿vale? Porque yo de verdad me doy cuenta cuando se ponen a googlear las preguntas de las actividades integradoras, y para evitar a lo mejor la lectura de todos los recursos de esta semana. Pero lamentablemente, obviamente, quien sube las preguntas, o quien sube las respuestas ya contestadas de las actividades ya contestadas, pues es muy probable que estén mal, ¿no? Que hayan hecho lo mismo que algunos de ustedes y no hayan consultado fuentes confiables de información, y esto se hace un círculo um, interminable, ¿no? De respuestas incorrectas. Entonces, por favor, es una de las funciones que tiene el uso del manual de citas y referencias, es que ustedes coloquen, si no van a hacer, si no van a referenciar de la forma tal como se expresa aquí en el libro, yo les pido de verdad que como mínimo contemplen un listado de fuentes, que siga esta estructura. No sé si se ve, creo que está invertida la cámara, pero es la página 21 del manual de citas y referencias, y con esta estructura, ustedes al final de su actividad agreguen la fuente donde tomaron esta información. No estoy diciendo que no tomen, que no se basen o no se fundamenten en textos que ustedes se van encontrando al momento de realizar su investigación, al momento de hacer su tarea. Esto también es válido, pero lo importante aquí es que ustedes logren dimensionar que habrá información que proceda de una fuente revisada, de una fuente académica, que les pueda ser de utilidad, y habrá otras que no. Por ejemplo, hace mucho tiempo me daba mucha risa un aspirante a líder social de aquí de Cuernavaca, y cuando le preguntaban, siempre salía con sus datos, ¿no? Siempre salía con sus estadísticas, y cuando le preguntaban cuáles son tus fuentes, él decía es que lo vi en un TikTok. Y cuando le indagaron más de qué TikTok era, eran fuentes que le había proporcionado un TikToker que era un DJ, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues esas son opiniones, básicamente,
Y una fuente confiable de información es cuando nosotros sabemos distinguir de alguien que ha realizado un trabajo eh, en el cual se ha esmerado en investigar, en indagar, o a lo mejor ha hecho un proyecto de investigación o un doctorado relacionado con el tema, y entonces ya son fuentes de verdad eh, que han sido revisadas por otros académicos o por otros científicos o que han sido sujetas a lo que conocemos como el método científico. Ahorita estamos en una asignatura del área de humanidades, entonces no estamos sujetos al método científico, pero sí a la investigación académica y a la investigación académica revisado por los pares o revisados por gente que se dedica si no al quehacer literario, sí a la crítica y sí al estudio, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, tuve una compañera que hizo su tesis en, en aspectos específicos de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, sí hay quienes están produciendo información confiable relacionada con los con lo que estamos nosotros investigando o indagando en nuestras actividades. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué deben ustedes incluir un listado de fuentes? Ahora, dentro de las dudas que enviaron en esta semana, me mencionaban dudas relacionadas con el contexto o los diferentes tipos de contexto que se manejan en cada una de las tres obras que se están analizando en la actividad integradora 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que ustedes tienen un recurso que específicamente, bueno, es un recurso para el análisis literario o los pasos del análisis literario, que son los pasos que se deben de seguir cuando se va a hacer una lectura analítica, una lectura de estudio de una obra literaria. ¿Ok? No quiere decir que a todos los libros que van a leer o todos los textos se le deba de aplicar un examen tal cual. Esta es la revisión de un texto literario. Estamos hablando de un texto artístico donde la vida del autor es muy importante para el análisis porque nos va a determinar muchísimas cosas relacionadas con el contenido de su obra, el desarrollo de sus personajes y demás, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí se nos presenta una propuesta sobre cómo se va a realizar el análisis literario. Es un análisis literario de 13 pasos, que son de 11 pasos, perdón, que son los 11 puntos que se les van a preguntar en su actividad integradora en el cuadro comparativo. Ahora, no se restringen a estos puntos o a estos pasos. Hay otros autores que manejan el análisis literario de otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay quienes proponen que se analiza por una parte las personas de la obra, en donde englobas en una misma categoría el autor con sus personajes, ¿no? Hay otra donde se menciona los tiempos, ¿no? Y que son 3 y en ocasiones hasta 4 tiempos, que van del tiempo del autor, que es el momento en el que el momento histórico en el que vive el autor. Luego está el contexto de producción, ajá, sí, el tiempo de producción, perdón, que es el año o momento específico en el que se escribe la obra. Aparte está el tiempo interno de la obra, que si la obra transcurre en 2 días, 6 meses o 100 años, y el tiempo cronológico.
¿vale? Que es el tiempo que transcurre o que engloba toda la historia dentro de la novela, el cuento, obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tiempos y se analizan de otra forma. Aparte, hay otros que analizan los espacios y por espacios los escenarios donde se llevan a cabo. Otros analizan aparte el trasfondo psicológico y emocional tanto del autor que impregna a la obra y posteriormente la psicología o la personalidad de cada uno de los personajes. Pero este tipo de análisis son más profundos y son más para quienes se dedican exclusivamente a la literatura o al análisis literario y quizá pues a nivel de investigación, a nivel posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros se nos ofrece um, una herramienta más pequeña, nos explica ambientes, personajes, nos explica, a ver, vamos a ver qué más, tiempos, lugares en vez de escenarios y que nosotros debemos de tratar de identificar o inferir. Vamos a ver que en el caso de Juan Ruiz de Alarcón no se menciona explícitamente, pero nosotros lo podemos inferir. ¿Cómo lo inferimos? Bueno, por el tipo de la variante dialectal del español que se está hablando en ese momento, por el entorno de la situación en la que está hablando, porque si el personaje o mencionan, por decir, a la virreina, al marqués tal, no, no sé, entonces yo puedo ir deduciendo en qué momento ocurrió porque no todas las obras literarias van a empezar como el estereotipo de los cuentos comercializados, ¿no? Que hace mucho, mucho tiempo o en un lugar muy, muy, muy lejano o en el año de 1754, no es necesario que ocurra esto. Pero si vemos, por ejemplo, estamos analizando a Víctor Hugo, ¿no? Y vemos que mencionan las comunas de París y las barricadas y todo eso. Entonces yo entiendo que es en algún momento posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí es en donde requiere que uno haga una investigación y puedo yo googlear qué ocurrió en la vida de Víctor Hugo cuando escribía Los Miserables, ¿no? Entonces va a ser algo más o menos parecido lo que ustedes pueden indagar en vez de irse directamente a buscar las respuestas del cuestionario o las respuestas de la actividad integradora. ¿Por qué? Porque como es una información muy específica, van a salirles estas actividades, estos trabajos que han hecho otros alumnos antes que ustedes o que han hecho gente que se dedica a la venta de las respuestas, ¿no? Y eso no les va a garantizar que las respuestas están bien. ¿Y qué va a ocurrir? Que ustedes confían y cuando yo me doy cuenta, oye compañera, pues es que no, en ese tiempo no ocurrió, ¿no? Te me estás yendo demasiado atrás, o sea, sí es atrás, pero no es tan atrás. Entonces ya empieza a ver y va a presentarse una incongruencia, ¿no? Entre lo que realmente está afirmando la obra o entre lo que tú pudiste investigar sobre la obra, no en la respuesta específica, y lo que a lo mejor algún blog de estos blogs que hay uno que tiene en ese formato de blog, viene por publicación, por módulo. Tú escoges el módulo, escoges la semana y en la semana te vienen las respuestas de las actividades integradoras y hasta las respuestas de los cuestionarios, ¿no? Entonces, lamentablemente eso también ya no la sabemos nosotros, ¿no? También me pongo a buscar, a ver, digo, esto está horrible, a ver, ¿de dónde lo encontraron? Y googleas como te supones que lo googlearon y ya te sale, ¿no? Que de este blog o de estos sitios que tienen candados de cobro y cuando pagas algunos desde 15, 50 pesos, te dan las respuestas, ¿no?
y te das cuenta que pues de ahí las tomaron, ¿no? Entonces, en nuestro análisis literario, nosotros debemos de identificar el autor de la obra o del texto que estamos leyendo, que a veces son fragmentos, el género literario, esto se lo deben de aprender sí o sí, las características de cada género literario, que también es uno de los recursos que tenemos aquí en la plataforma. A ver, ¿qué pantalla estoy proyectando? Creo que no estoy proyectando ninguna. A ver, vamos a ver. Ok, creo que es esta. Sí. Vamos a ver que aquí en los recursos de la primera semana también hay otro que habla específicamente del género literario, otro que habla de la lírica y la poesía, y el texto dramático lo estaremos abordando a mayor detalle en la tercera semana, ¿ok? Pero también tenemos el recurso aquí. Los recursos a lo mejor a veces los vemos como muy breves, más bien una grabación de 1 minuto y medio, pero nos va a servir para ser una guía, una orientación de lo que van desde donde van a partir ustedes para elaborar sus actividades o una guía, una orientación para que ustedes hagan su propia investigación. Si esta situación de fuentes no confiables les genera un poco de desconfianza, aquí dentro de los recursos de esta primera semana viene todo el listado de fuentes de consulta, de todo el módulo, de todo el módulo. Y aquí ustedes van a encontrar, miren, viene hasta literatura medieval, ¿no? Viene una crítica a 100 años de soledad. Mencionan, por ejemplo, aquí en la biblioteca virtual puedes ver la literatura catalogada por género y por movimiento literario, ¿no? Y tenemos también sitios institucionales, desde el Museo de Leonora Carrington, en la que van a realizar trabajos en la segunda semana, y en fin, ¿no? Aquí hay muchísimos, obviamente fuentes, pero que pueden ser así como, a ver, ¿qué busco? ¿Dónde busco? Para no estar divagando. Ya cuando estás en la licenciatura y te pones a investigar, ya te limitaste a un tema en específico y te pones a investigar y googleas y te das cuenta que hay información que aparentemente se relaciona, pero no tiene nada que ver. O que se refiere al autor, pero no al tema, o al tema, pero no al autor, y en fin, ¿no? Entonces, para ahorrarte a lo mejor todos esos pasos, pues enfócate en lo que investigaron las personas que hicieron o que diseñaron este módulo, ¿no? Tanto en la parte pedagógica como en la parte también de la información bruta, ¿no? De la información tal cual. Ahora, repito, estos elementos que tiene el análisis literario, que deben ustedes, ojo, no solo partir o no solo limitarlo a esta actividad, sino que van a ser preguntas que te debes tú de plantear cuando vas a agarrar cualquier libro o cualquier texto, obra literaria, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Qué tipo de género maneja este autor? ¿O qué tipo de género es esta obra en particular? Contextos, ¿no? ¿El contexto de quién? El contexto de la obra en la que surge la obra, el contexto en el que vivió el autor durante toda su vida, o el contexto de recepción, que es cuando uno asimila o cuando uno recibe la obra, o el contexto de que se da dentro de la historia, ¿no? Y mencionaba en alguna ocasión, por ejemplo, a Shakespeare, que él habla de la Grecia clásica, 5 o 4 siglos antes de Cristo, habla de la República Romana entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo,
habla de la Edad Media, aproximadamente siglo X u XI, en Dinamarca, ¿no? Entonces, los contextos internos de sus obras son diferentes, ¿no? Van a cambiar. Por ejemplo, menciona ahí el recurso que viene un autor catalán del siglo, ahorita del siglo XXI, puede escribirte una historia ambientada en la Venezuela del siglo XIX, ¿no? Entonces, ojo con esta parte porque no va a ser la misma, en este caso, la de Cataluña, de la modernidad, de la cotidianidad, con la que se vivió en Venezuela en el siglo XIX. Entonces son este tipo de detalles en donde debemos enfocarnos, ¿no? Y recuerda, una es, eh, mejor dicho, uno es el contexto del autor, que es el tiempo, momento, lugar donde él vivió, cómo vivió, su ideología, su educación, su formación, sus ocupaciones. Otra es el momento específico. Dentro de esa gran biografía va a haber un momento específico en la que escribe 100 años de soledad. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en Colombia en ese momento cuando escribe 100 años de soledad? Entonces, ese es el contexto específico de esa obra. Pero el contexto interno de la obra es 70, 50 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque debes de dar margen al paso cronológico de todos los personajes y todas las tramas, o mejor dicho, todas las historias que se entretejen en esa trama. Y el tiempo cronológico interno o tiempo interno de la obra ocurre en un lapso de 100 años. Entonces son tiempos diferentes y a eso hay que prestar detalle. Y no solo ir y googlear, porque repito, si tú te pones a ver, pones en el buscador específicamente cuál es el contexto del rey burgués, ¿no? Y te saca otra historia completamente diferente, no te habla de la obra de Rubén Darío, o a lo mejor algún autor de en otra lengua tiene una obra igualmente titulada y ya te estás yendo por respuestas rápidas que no se corresponden a lo que estamos trabajando y lamentablemente, ¿qué creen? Pues que el asesor virtual, si se da cuenta, ¿no? Sí se da cuenta, pues esto no ocurrió ni en este lugar, ni en esta época, a ver, vamos a ver qué fue lo que se encontró, que busco, y a veces de verdad la pereza es tal que es la primera respuesta que aparece en el buscador, es lo primero que ponen, ¿no? Y no se trata de hacer eso. Ahora, también estaba mencionando la sesión anterior otro espacio de oportunidad relacionado con la redacción y la estructuración de las respuestas, ¿ok? Y había mencionado que cuando estás trabajando con niños, con gente pequeña, y gente pequeña de edad, no gente pequeña de otro tipo, generalmente te escriben respuestas que son como en forma de lista y ahorita a este nivel ya deben de estructurarla en párrafos, organizarla en párrafos, ¿ok? Entonces, en caso como el punto 4 y el punto 5 deben de poseer por lo menos una extensión de entre uno o dos párrafos. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la media, por decirlo de alguna manera, en la que se debe de organizar un párrafo o un texto dentro de una respuesta. ¿Ok? Y en el caso de la segunda actividad integradora, vemos que la estructura es mucho más sencilla, porque este sí pareciera seguir una estructura de un cuestionario. ¿Vale? Vas a analizar dos obras y en estas dos obras
vas a identificar el tipo de lenguaje, o sea, te vas a enfocar más en el tipo de lenguaje que están utilizando eh, Rubén Darío y Félix María Samaniego, ¿ok? Entonces, las primeras respuestas son de opinión, te puedes sentir libre de expresar lo que te haya hecho sentir, lo que te evoque, ¿no? La canción del oro de Rubén Darío, siempre y cuando justifiques, o sea, justificar es argumentar, ¿no? Porque si no, todos ponen que muy bonito, que se sintió bien, que agradable, que esto, que el otro, ¿no? Pero no todo el arte y no todas las obras son para lo bonito, lo bello y lo bueno. Todas las obras pretenden generar en el público o en el destinatario una emoción, una experiencia que nosotros llamamos la experiencia estética, pero no siempre tiene que ser buena, bonita y bella, ¿no? Van a ver que en el caso, por ejemplo, del género dramático, ellos empezaron a catalogar o clasificar sus producciones en que si tenía un desenlace en la que el protagonista sobrevivía, era una comedia. Y si el protagonista muere, era una tragedia. ¿Vale? Ahora nosotros damos una connotación completamente diferente a comedia y tragedia, ¿no? Pero lo menciono para que ustedes comprendan que aunque se llame comedia, no tiene ni por qué ser divertida, ni por qué tener un desenlace feliz. Solo nos está diciendo el protagonista sobrevivió, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando en Los Simpson, Homero Simpson se pone a leer la Divina Comedia y dice que jamás encontró un chiste ni nada, ni nada, ni nada gracioso en la Divina Comedia, ¿no? Y dice, pues muy graciosa no está. Ahora, la intencionalidad, claro que sí, compañera, la intencionalidad. ¿Qué pretende? Mira, por ejemplo, autores como Rubén Darío o autores como Víctor Hugo, ellos son autores de crítica social. Son maestros de la literatura, son maestros diseñando personajes en cuestión física, psicológica, emocional, pero ellos se enfocan en la crítica social. A veces pareciera de Rubén Darío que no. Y dices, ay, ¿cómo? Se escribió Margarita, qué linda la mar, ¿no? Pero el trasfondo es sumamente político. Entonces, si es sumamente político, es obvio que nos está hablando de una crítica social. En el caso de Félix María Samaniego era un moralista de su época, pero no era un moralista a favor de la moral dominante contemporánea, sino que en las moralejas de sus fábulas critica la ética o la moral dominante, ¿no? Y habla o da una razón a algo que los sociólogos y bueno, los que se dedican a esto, las cuestiones sociales, hablan de algo llamado una moral natural, ¿no? Una moral simple que a veces no coincide con la moral de un contrato social o de un pacto social, ¿vale? Entonces, eh, es disruptiva la cuestión moralista de Félix María Samaniego, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sor Juana, ¿cuál habrá sido su intención? ¿Cuál es la obra? Al que ingrato me deja busco amante, ¿no? La obra de Sor Juana es brutalmente feminista, pero feminista dentro del contexto en el que le tocó vivir, ¿no? Si él dice, pues al que ingrato me deja, ¿no? O sea, no me voy a poner a llorar, no me voy a poner, sino que voy a afrontar de una manera más racional, ¿no? Por ejemplo, en la de hombres necios, que acusáis sin razón, hombres necios, bueno, en hombres necios, son 10, son 10 estrofas, y en cada una menciona situaciones desagradables o desafortunadas por las que atraviesa o pasa una mujer,
¿no? Entonces, ella menciona, si fulano dice que tal, pues entonces yo tal o tal cosa, ¿no? Ahí, en el caso tanto del que ingrato me deja Buscomante como en Hombres Necios, es criticar la actitud simplista que tiene el varón heterosexual al momento de cortejar a una mujer de sociedad, ¿no? En un determinado contexto o en una determinada época, con elementos muy vigentes que hacen crítica al mito o al constructo del amor ideal o del amor romántico, ¿vale? ¿Alguna otra duda relacionada con esto o alguna otra duda en general? Porque no me había dado cuenta que ya nada más nos quedan 3 minutos, así que si hay alguna duda, este es el momento. Hola Iker, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué estás haciendo? Ah, muy bien. Ahorita me platicas, ¿vale? Entonces, no, compañeras de aquí de Zoom. Perfecto. Entonces, voy a responder ya de manera particular a la compañera esta que tenía la duda sobre el uso de los signos de puntuación, ¿no? El uso del punto. Entonces, por si ya ven que aquí se cierra la sesión, bueno, pues ya no hay dudas. Y luego paso aquí con las dudas. Si es que sigue alguien conectado, si no tenía aquí conectado a alguien que esté siguiendo la transmisión, ¿ok? Y denme un minutito. Evelyn, esta ya es la segunda asistencia. Déjenme anotar a la otra compañera. Ok. Y les comento, ¿no? Ah, a pesar de la idea o la intención que tenga el autor, como la literatura es un arte o es un bello arte, y el arte es manipulación no, ay, mm, rayos, se me fue la idea. Bueno, se entiende como un quehacer, con un producto, con un algo, ¿no? Con una obra. Eh, entonces, en el caso de la literatura, este quehacer o este producto que se manipula o esta obra es la letra o la palabra por sí misma, ¿no? Es que se utiliza una palabra más por su significado, por su valor estético, por su ritmo, por su entonación, por su rima, por su pronunciación, y dentro del discurso, dentro del guión o del renglón, el valor fonético que posee. Y vamos a ver que Sor Juana es una experta hablando en verso, pero no se necesita llegar al punto de hablar exclusivamente en verso para elaborar una obra artística literaria, ¿no? Vemos también que en el caso de Félix María Samaniego, usa un lenguaje que nos pudiera parecer a lo mejor un poco más rebuscado
uno de los espacios de oportunidad más comunes y que también pareciera que les causó por ahí alguna inquietud en las retroalimentaciones, tiene que ver con el uso de los signos de puntuación. Y van ustedes a descubrir que en su caja de herramientas tienen un manual específicamente para ortografía, ¿vale? Y este manual de ortografía se les compartió aquí en la caja de herramientas. Así que permítanme compartirles. Aquí este es el enlace de la caja de herramientas y aquí pues ustedes pueden revisar materiales que les van a ser de ayuda en este módulo, tal vez en algún otro módulo y vean que tenemos varios documentos en formato PDF como por ejemplo aquí está el manual de ortografía. Ok, creo que ya es visible.
Y si bien pueden dirigirse directamente a la página de la Real Academia de la Lengua Española, pues este manual tiene ejercicios no tan complicados, creo que son bastante accesibles para que ustedes puedan repasar el uso de los signos de puntuación, ¿vale? Van a ver que conforme van avanzando las actividades, pues se les va a requerir que vayan desarrollando un poco más, un poco mejor sus habilidades de redacción. Y para la actividad integradora número 5, ustedes van a hacer la adaptación de una obra de género dramático y la van a convertir a un cuento, ¿vale? Y el error más común en esta actividad integradora gira en torno al uso de los signos de puntuación. Los signos de puntuación propios del género dramático y del género narrativo, ¿vale? Van a ver ustedes, por ejemplo, los diálogos dentro del discurso directo y dentro del discurso indirecto. Y van a ver, por ejemplo, el uso de los, de las comillas, el uso del guión largo, el uso de nuevo del punto y en qué casos y en qué circunstancias se va a emplear cada uno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el discurso indirecto los diálogos se encuentran entre comillas porque forman parte de la narrativa del autor, mientras que cuando se trata de discurso directo, se abre un guión largo, aquí lo tenemos como la raya, antes de comenzar el diálogo de cada personaje. Y conforme se van alternando los diálogos, se va agregando un punto y posteriormente eh, se abre nuevamente con un guión, ¿ok? Salvo la excepción en la que se introduce una nota aclaratoria de la voz narrativa del narrador, ¿ok? Entonces, es importante que repasen lo que vieron en secundaria, porque si es información que se maneja en secundaria, llevan ejercicios de redacción muy similares, entonces no es un tema que desconozcan. Si por alguna razón no profundizaron, tampoco es como que sea un tema nuevo o completamente desconocido. Llevan ya algún tipo de antecedentes lo suficientes para eh, pues es el desarrollo de sus actividades integradoras, ¿no? Ahora, en caso, yo considero que va a haber situaciones en las que se debe dar un repaso, o se deben de reactivar los conocimientos previos que ustedes me parece ya vieron en el módulo 2 y repito, en el programa de secundaria pues se contempla todo esto en la asignatura de español. Ahora vemos aquí, nos lo dice el texto, los signos de puntuación son para darle la entonación y el ritmo al discurso. Entonces, creo yo que una excelente estrategia para todos y todas es que cuando ustedes se encuentren elaborando sus escritos, sus documentos, escribiendo las respuestas de los trabajos y proyectos integradores, am, trabajos integradores y proyectos integradores, ustedes, creo que todo el mundo te lo menciona, ¿no? Ustedes deben dar una lectura antes de realizar la entrega, una lectura en voz alta, para que puedan darle esa entonación propia de los signos de puntuación. En el caso de la coma y viendo que estamos en una asignatura
relacionada con la literatura, vamos a descubrir, vamos a darnos cuenta que si bien tiene usos específicos la coma ante diferentes situaciones, también es importante darnos cuenta que eh, al momento de que ustedes empiecen a leer los autores y sus obras, van a ver que la coma también es de uso estilístico para adecuar este ritmo y esta entonación a las obras, ¿no? Y generalmente, pues, se hace uso de la licencia poética sobre todo para el uso del signo de la coma, ¿ok? Pero esto no exime el resto de los signos de puntuación. Y en el caso del punto, concretamente, que es el que más resalta en sus trabajos, cumple tres funciones. La primera, eh, que es punto y seguido, va a separar oraciones. Dentro de las estructuras gramaticales vemos que vamos a depender dentro de un párrafo de una oración principal o una oración tópico. ¿Por qué es oración principal o u oración tópico? Bueno, es oración principal o oración tópico porque dentro de ella se encuentra un sustantivo entendido como el sujeto, del cual se va a hacer mención el resto del párrafo. Tanto si es una descripción como si es una narración. En el caso de los diálogos se modifica un poco la función, pero cuando estás estructurando un párrafo y comienzas hablando, ¿no? En este caso de los signos de puntuación, y vas a hablar sobre los signos de puntuación, así tú te refieras a otros signos de puntuación, el tema global o central o eje de tu párrafo va a ser este. Y las oraciones que vayan surgiendo conforme vas redactando tu párrafo van a depender de este primer sujeto o de este sustantivo tópico, sustantivo principal. Para cuando tú vas a agregar o vas a mencionar otros sustantivos que no forman parte de los complementos directos, entonces sí, necesitas colocar un punto para indicar que vas a agregar otra oración que es en sí misma una sentencia que tiene un significado por sí misma y el punto solamente estaría reflejando que depende o se relaciona con el sustantivo principal o con el sujeto tópico, ¿vale? Entonces, de esta forma tú vas estructurando y construyendo tus párrafos. Y esa es la primera función que cumple. La segunda es la de indicar que un párrafo ha concluido y vas a comenzar otro tema con su propia oración tópico, con su propio sustantivo principal, del cual vas a mencionar otra serie de sentencias, otra serie de ideas y al final nuevamente, punto. En estas actividades, eh, salvo aquellos que se ajusten a la cantidad de texto entre 10 y 15 líneas, ahí estamos hablando que ya son dos párrafos, ¿vale? Antiguamente, cuando yo me encontraba estudiando, el manual de APA, tercera edición, eh, postulaba o defendía una longitud de entre 10 y 12 líneas por párrafo, ¿vale? Entonces, si ustedes estructuran y organizan la extensión de sus párrafos, si tienen que escribir entre 10 y 15 líneas, ahí ustedes tendrían que estar redactando dos párrafos, ¿no?
Esto es en una situación ideal. No quiero que lo tomen como que Daniel dijo que todas deben de tener dos párrafos. No, 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 no. Estoy hablando sobre las orientaciones que se tenían en determinados momentos para redactar o para escribir. Entonces, como mínimo, obviamente, deben de estructurar su respuesta en un párrafo. ¿Por qué menciono esto que pareciera ser tan obvio? Porque muchas de las respuestas que ustedes proporcionan son solamente un listado de oraciones, no son párrafos. Entonces empiezan con una oración, luego escriben otra, sin darle la cohesión propia y sin darle también la estructura de, eh, de un párrafo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos enseñándoles a los niños a escribir, en el caso, por ejemplo, para parafrasear o resumir, es muy común que los orientemos a que ellos identifiquen ideas dentro del texto. Entonces escribes tu idea y los niños, o identificas la idea y los niños van escribiendo punto por punto, por punto, por punto, un listado de eh, oraciones. Entonces ahí el plus o lo que debes de hacer como docente es orientarlos para que esta serie de ideas se organicen y se estructuren en un párrafo. Y entonces a los niños se les empieza a enseñar, ¿no? Toda la serie de conjunciones que en primaria se les generaliza en el término de nexos para ir eslabonando o uniendo esas ideas para que tengan una estructura dentro de un párrafo, dentro de un texto, una redacción. Entonces, bueno, ya ellos empiezan ya a elaborar sus pequeños primeros párrafos, ¿no? A veces son de dos, tres oraciones nada más. Y ahí entonces hay que explicarles en qué casos se subordinan, se coordinan o se yuxtaponen, ¿vale? Cuando se yuxtaponen son dos oraciones que por sí mismas se entienden, se comprenden, son sentencias completas. Entonces, ahí en su estructura se separan ya no por nexos, ya no por conjunciones, sino a través de el punto y seguido, ¿ok? Bueno, no hemos llegado tal vez a este punto, sí se va a llegar, pero la cuestión aquí es que ustedes van a llegar a estructurar sus respuestas como en un solo párrafo, ¿no? En el caso de las primeras actividades integradoras, que son las que corresponden a esta primera semana. Ahora vamos a ver aquí algún ejemplo que ya había guardado en alguna ocasión.
Y aquí tenemos, ¿no? Cómo en los últimos años de primaria y en los primeros de secundaria, cómo identificarían los niños las, las ideas, ¿no? Dentro de un texto. Y generalmente cuando tú les dejas un trabajo de investigación o una tarea, te colocan la información así, que es un listado de ideas, un listado de, de lo que ellos encontraron o lo que ellos ubicaron, ¿no? Cuando los mandaste a investigar. Entonces, en este caso hay que pasar de un listado de ideas desordenadas a un párrafo estructurado. Aquí no lo puedo yo centrar porque no es un editor de texto, esto es una pantalla. Le llaman, creo que pizarra en línea, ¿no? Algo así. Entonces, no hay un orden, una formato para colocarlo. Pero pues vamos a suponer, ¿no? Que está bien justificado. Y entonces pasamos de un listado desordenado de oraciones a una estructura un poco mejor organizada y estructurada. Y vean, aquí ya estamos empleando el uso de el punto y seguido y al final el punto final, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría ver en las respuestas que ustedes dan en sus actividades integradoras?